Es un gusto para nuestra organización darles la bienvenida a una nueva edición de Filosofía en el Bar. Hace un año atrás empezábamos a dar los primeros pasos de este proyecto, en el cual intentábamos encaminarnos hacia sacar la filosofía de las aulas, de las universidades, y hoy nos encontramos de vuelta acá, un año después, en Interactud, en el lugar donde todo empezó. Ahora, sería incontable la cantidad de personas que contribuyeron a que Filobar funcione, y nombrarles a todos creo que no daría el tiempo, pero sí quisiera agradecerles muchísimo a todas las personas que contribuyeron y apoyaron este espacio para que hoy sea posible. Como si fuera poco, estamos festejando nuestro cumpleaños, ¿sí? También estamos festejando la presentación de tesis de Camila y Alicia, que se licenciaron en filosofía, en sociología. La costumbre. ¿Sí? Entonces, quiero pedirles un fuerte aplauso para ellas. Y hoy ellas van a presentar su investigación, que está titulada Relaciones de Género en el Movimiento Estudiantil, el caso de la FEU. Así que les dejo con Camila. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Ahí se escucha. Yo soy Ali y ella es Cami. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Verdad? es importante hacer esta aclaración porque durante 5 años de la facultad nos confundieron todos los profesores. Y me ponía la misma nota, nomás porque también hicimos juntas todos los trabajos de la facultad. Pero sí, creo que también la sirvió si tuvo lo suyo en ese tiempo. Y queremos presentarles un poco lo que fue nuestro proceso de tesis. El martes más defendimos, aquí estamos muy recientemente licenciadas, pero también queríamos darle como un acercamiento un poco más de cómo fue el proceso, cuáles fueron las dudas que tuvimos, las decisiones que tomamos, y también compartir un poco de la historia de esta federación y de estas mujeres de la FEU. Bueno, entonces empezar por contarles que nos planteamos hacer una tesis también en un momento identitario muy particular, porque fuimos militantes estudiantiles, así a un punto que definió terriblemente nuestra identidad desde el 2012 y hasta ahora, y también formamos parte del movimiento feminista o concordamos con esas ideas. Entonces queríamos también hacer un trabajo que se enmarque dentro de eso y que pueda ayudarnos también a cerrar como un ciclo identitario que teníamos con la universidad. Bueno, entonces empezamos como teníamos re claro que queríamos algo que tenga que ver con el movimiento estudiantil, que tenga una perspectiva feminista, y como lo queríamos hacer eso, entonces empezamos a explorar un montón de ideas, muchas de ellas poco asequibles, hasta llegar a donde llegamos. Y también queremos contarles un poquito de qué es lo que nos planteábamos en ese entonces, y creo que pudimos hacer realmente, que es mucho más humilde que lo que nos planteábamos originalmente. Bueno, y en ese mundo de posibilidades también teníamos muy claro en ese momento que hay una relación entre, en el proceso de investigación, hay una relación entre las personas que investigan y las personas que son investigadas, que por lo general se plantea en la academia como una relación de dominación. O sea, generalmente no es una relación de iguales. Generalmente las personas que son investigadas son eso, son como un compartimento de donde se extrae información, y nosotras estábamos muy seguras, partiendo desde nuestra militancia feminista, que esa no podía ser la forma en la que nosotras nos planteáramos investigar a las sujetas que para nosotras eran las mujeres, sí o sí iban a ser las mujeres que habían hecho historia antes que nosotras. Entonces necesitábamos que esa investigación fuera mucho más participativa y que las mujeres pudieran realmente tener una voz dentro del análisis que después se supone que nosotros teníamos que presentar al mundo académico para poder obtener una licenciatura, ¿verdad? Y sí. De que a partir de ese cuestionamiento de, en serio, no podemos tratarle de objeto a estas mujeres que hicieron toda esta historia posible, que nosotras vamos a estar acá donde estamos, no pueden ser objetos de estudio que no tengan ni idea de cómo va a terminar lo que sea que nos cuenten. Y empezamos a acercarnos a la epistemología feminista, que es
alucinante, ¿verdad? Y como decía Cami, se trata de disromper con esa idea de tanta desigualdad, esto que planteaba Cami, como esa situación de dominación, hacerla explícita. Porque por lo general, cuando investigamos en ciencias sociales o en general cuando investigamos a las personas, nos ponemos, existe una relación que es desigual. O sea, yo soy investigadora, esta persona me está informando y no estamos en la misma situación de poder. Yo voy a escribir algo sobre eso y voy a comunicar eso a una comunidad que va a leer o no, va a ser más o menos interesante, pero en una situación que es de dominación y que no suele estar explícita. Se toma como por lo general que es muy objetivo, que es aséptico y que yo como persona que va a la academia y heredera de toda la ciencia europea, tengo luego el derecho a tratarle de objeto a la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos a investigar cómo podíamos hacer y ahí leímos, ¿verdad?, el planteamiento de la epistemología feminista que bueno, plantea de discutir esta situación de cuál es la posición que tienen cada una de las personas en la investigación, en la matriz de dominación social y poder conversar abiertamente sobre eso, como también entre investigadora e investigada, poder ir generando lazos diferentes durante ese tiempo. Digamos que al mismo tiempo surgieron varias posibilidades de investigación dentro de ese mismo marco. Ahí para contarnos más un poco cómo se fue achicando ese proceso, en un primer momento el proyecto inicial de la tesis de la que vamos a hablar hoy partía de un análisis en 30 años, desde el principio del movimiento estudiantil como tal hasta... desde antes incluso hicimos el mismo tiempo, hasta Una no te calles. Es muchísimo tiempo de investigar. Y bueno, empezamos a poner un poco más realistas. Y ahí, en ese sentido, recuperar un poco un trabajo que fue fundamental para nosotros, y por acá está también, que fue Ana Portillo y Arturo Cano, para el Frente Estudiantil por la Educación, que ya habían hecho una previa de una línea de tiempo de la historia del movimiento estudiantil en Paraguay. Y nuestra primera idea fue retomar un poco ese trabajo desde una perspectiva de género. Empezamos por ahí. Las cosas se fueron complicando, en el medio tuvimos una toma de una universidad gigante. Sí, entonces también abandonamos el proyecto durante un tiempo. Esta no es una charla motivacional, sino que es muy realista. Sí, se abandonan los proyectos. Y bueno, en ese entonces nos quedó mucho más grande, pero aún así empezamos a encontrar puntos en esa historia y que menos todavía se habían desarrollado desde el punto de vista de las mujeres. O sea, de por sí el movimiento estudiantil en Paraguay es algo que está muy poco explorado, o está explorado desde la perspectiva de la postdictadura de los años 90, y de repente cuando uno lee los textos que se escribieron, son textos que fueron difundidos pero que eran más bien internos, en el sentido de que era necesario no hacer una autocrítica en ese momento, sino que era muy necesario hacer una lectura victoriosa de lo que había hecho el movimiento estudiantil. Entonces son pocos, son casi literatura y de repente son todos hombres y son todos varones, o sea, son varones escribiendo sobre otros varones, y esas fueron las primeras certezas que tuvimos en esta primera parte del proyecto inicial, digamos. Veíamos, por ejemplo, así para contarles nomás un poco como anécdota, cuando nos planteábamos estudiar el primer movimiento independiente, el que tuvo lugar en los años 80 y vivió la represión, 60, 70, perdón, sí, y vivió la represión de los 70 más fuertemente. Cuando buscábamos quiénes habían sido partícipes, teníamos algo así como 19 nombres de hombres, nombre, apellido, cosa, color, animal, todo de ellos. Y había como 2 mujeres que estaban mencionadas con nombre. O sea, realmente hay como un déficit muy grande en pensar quiénes fueron las que sostuvieron esos procesos. Bueno, entonces, como les contábamos, decidimos rescatar las voces de las mujeres ante esta sobrenarración de los procesos masculinos que encontramos en lo que hay escrito de la historia del movimiento estudiantil. Y entonces empezamos ahí a preguntarnos los cómo, y también porque las dos somos muy fan de la metodología, porque somos ñoñas. Entonces empezamos a interesarnos un montón sobre diferentes formas metodológicas que existían dentro de esta propuesta epistemológica feminista, ¿verdad?
Y ahí un texto que nos fue sumamente importante para decidir cómo llevar a cabo fue uno de Itziar Gandarias, que es una chica que estuvo acá en Paraguay haciendo una pasantía hace unos años, es española y trabaja un montón eso, metodología desde una perspectiva feminista, y nos abrió eso las puertas a un montón de cosas que no sé si quieres contar sobre los relatos y eso. Sí. Itziar ha hecho una investigación que fue como la base metodológica para la nuestra en algún sentido, porque ella estudió mujeres que eran militantes durante sus procesos de militancia. O sea, digamos que ella se insertó en una organización y fue en diferentes pasos. En primer lugar, en entrevistas también, ella hizo entrevistas individuales, además estuvo en un congreso de estas mujeres. No, eso fue en España. Ella acá hizo una pasantía en Flaxo, pero la investigación que desarrolló en España. Y ella tenía esta posición respecto al conocimiento situado y a la sujeta investigadora como parte de ese entorno, ¿verdad? Entonces ella conversaba abiertamente con las otras participantes sobre ese análisis que se hacía finalmente en conjunto. Y ella fue haciendo esto por pasos, nosotras no lo replicamos exactamente, hicimos una adaptación, pero ella fue haciendo esta investigación paso a paso hasta llegar a un punto en el que las mujeres colectivamente hicieron el análisis sobre sus propias entrevistas, sobre lo que ella había recolectado al observar el congreso, cuestiones como esa. Entonces, de ahí que nosotras, podemos presentar ahora la investigación que nosotras hicimos, ¿verdad? De ahí que nosotras, con esa investigación y con otra referente que fue súper importante para nosotras, fue Line Vareiro, porque fue la primera, creo que una de las únicas, la única referencia que escribió sobre el movimiento estudiantil en Paraguay, y Line escribió desde la perspectiva de género. Desde la perspectiva de género, escribió hasta el 86, hasta el 86, ¿verdad? Y cuando Line escribe, es un artículo muy cortito de Line Vareiro y Manuelita Escobar, donde ella analiza las relaciones de género dentro del movimiento independiente. Súper interesante, si alguien quiere después le pasamos, porque en serio está un escaneado horrible, no esperen mucho. Sí, sí. Pero está muy bueno porque ella hace como una especie de decálogo de... ¿Cómo era la parte final? De las disrupciones de las mujeres que participan en el movimiento estudiantil. Entonces, para nosotras ese fue el antecedente inmediato que abrió las puertas a la investigación que ahora sí les vamos a presentar. Bueno, entonces Line Vareiro hace este análisis de género que termina en el 86 cuando publican este texto, y nuestra tesis estudiada en la FEU, que es la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, entre el 87 y el 91, o sea que también fue un intento para enlazar un proceso con el otro, digamos, hasta donde se estudió y continuar a partir de ahí. Y bueno, como estamos hablando de la metodología, empezamos por ahí contando más o menos cómo fue, ¿verdad? Bueno, entonces nos planteábamos cómo vamos a hacer este proceso que no sea de tanto sometimiento ni de estar yo nomás diciendo qué es lo que ellas hicieron o cómo ellas pensaron. Entonces nos pusimos a diseñar cuál sería nuestra metodología, y terminó constando de 3 momentos de obtención de datos y de 3 momentos de análisis también. Y fue un proceso sistemático de observación, de análisis y de validación de estos análisis. El primer momento de obtención de datos, el método específico que usamos para obtener los relatos se llama método de los relatos de vida, que se inserta dentro de los métodos biográficos narrativos. Y el primer trabajo de obtención de datos fue a través de una entrevista semiestructurada que tuvimos individualmente con 6 mujeres. Bueno, armamos esta entrevista a partir de unas dimensiones de análisis que elegimos, así, no sé si elegimos, pero encontramos un marco analítico desarrollado por Naila Kabir en el 1998, donde ella propone estudiar al género como relaciones sociales de género, y propone mirar 5 dimensiones dentro de las relaciones sociales para poder ver cómo se distribuyen los recursos, el poder, el acceso a los recursos y al control y las tareas. Sí. Entonces ella propone estudiar 5 cosas que son, la primera de ellas es, voy a decir no por el orden, la distribución del poder,
quiénes toman las decisiones y qué intereses sirven, cuáles son las actividades desarrolladas, quién hace qué, quién se beneficia con las actividades y también quién puede hacer reclamos dentro de la organización. ¿Cuál era el tercero? El análisis de los recursos tangibles e intangibles, quiénes pueden decidir qué se produce, cómo se administra eso. Las reglas que implícita o explícitamente gobiernan eso, constriñen o posibilitan la participación dentro del espacio. Y la última era, ¿cuál era la quinta? El análisis de las personas incluidas o excluidas de las diferentes posiciones, tareas, Entonces, a partir de eso, más o menos, organizamos una primera entrevista semiestructurada, más o menos realmente mirando esas dimensiones. Era como un acercamiento primero a ellas y a lo que ellas nos contaban también, que nos parecía muy importante. La entrevista es semiestructurada, capaz hay gente que no sabe, la entrevista es semiestructurada porque usa una guía, un instrumento, una guía con preguntas que justamente provienen de un marco teórico referencial, ¿verdad? Por eso es que decimos que tiene una mínima estructura. Bueno, entonces se dio esta primera entrevista. La verdad que son entrevistas riquísimas, maravillosas fueron todas. Hicimos una primera ronda de interpretaciones sobre lo que nos contaron, ¿verdad? De los relatos de cada una de las participantes y por otro lado también de poner en relación los relatos que obtuvimos de cada una de ellas. Entonces a partir de eso realizamos unas interpretaciones que luego en la segunda entrevista, que fue una entrevista abierta, pusimos a consideración de ellas, como, che, estas son las cosas que nos dijiste y esto más o menos nos pareció o lo entendimos de esta forma, es así o no es así. Y fue un momento abierto, una entrevista abierta donde ellas tenían la posibilidad de validar las interpretaciones que habíamos construido, de modificarlas, de cambiarlas, de agregar cosas. Y por otro lado también, en esa segunda entrevista, en la entrevista abierta, ellas tuvieron acceso a la transcripción literal de sus primeras entrevistas y desarrollaron reflexiones sobre lo que ellas mismas nos habían contado, ¿verdad? Y esas segundas entrevistas fueron muy maravillosas al ser así completamente abiertas. Yo la verdad que estaba como muy tensa también al iniciar la entrevista, como llegaba sin el instrumento que me había dado tanta seguridad en la entrevista anterior, pero la verdad que fue genial, ¿verdad? Era como ellas hablando con ellas mismas sobre lo que ellas hicieron y también tenían ahí acceso a lo que habían dicho sus compañeras sobre esos mismos procesos, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos ensayado como un análisis preliminar donde desde esa semiestructura que teníamos anteriormente, supongamos, hablamos de las cuestiones organizativas de la Federación de Estudiantes de Paraguay. Entonces acá Belén me contó esto, Jazmín me contó esto, hicimos un análisis preliminar y compartimos eso con ellas, ¿verdad? O sea, lo que nosotros vimos es que la organización era de tal forma. Y ellas tenían la posibilidad de decirnos, pues sabes que no era tan así, en realidad desde mi perspectiva me parece que fue más de esta manera, ¿verdad? Entonces de esa forma llegamos hasta el grupo de discusión. En el grupo de discusión, ¿verdad? Nos parece que es como un punto central súper interesante. Lo que permite el grupo de discusión, que también es una técnica dentro de los relatos de vida que hablaba Ali antes, es poner en común un fenómeno que vivió mucha gente desde su percepción individual. Cuando hablamos de percepciones es importante decir que según nuestro marco teórico, según lo que nosotras estudiamos, lo interesante de estudiar las percepciones es que vienen de un marco ideológico. O sea que lo que yo percibo hoy tiene que ver con la formación que tengo hasta hoy y no necesariamente lo voy a percibir igual que en el momento en el que viví eso. Entonces ya, le pone a la persona, la percepción es un proceso que te pone en contradicción con tu propia historia. Y encima, otra vez, al contarles a todas las mujeres, parece un guarará, ¿verdad? Pero al contarles a todas las mujeres, son todas esas contradicciones que se ponen sobre la mesa para construir una historia colectiva común. Nosotras teníamos el proceso de analizar e interpretar eso, o sea, nosotras teníamos como esa tarea, pero en realidad las que llevaron adelante eso, construyendo su propia historia, fueron esas mujeres. Nosotros no le íbamos a decir qué fue lo que ellas vivieron, ni cuáles eran las interpretaciones que hacían hoy respecto a lo que ellas vivieron. Sí, la verdad es que nos facilitaron muchísimo el laburo porque también es muy importante decir que estas 6 mujeres son 6 mujeres que hoy se consideran feministas, que en el momento que estuvieron en la FEUP no se consideraban feministas y que hoy vuelven a leer sus propias historias desde otras claves, así como después de 30 años me doy cuenta que mi compañero me acosó, o que eso que pasó fue violencia, o que en serio no nos dejaban hablar, o que tuvimos que batallar muchísimo por las mismas cosas que ellos tenían gratis.
¿verdad? Entonces son interpretaciones que ellas pueden hacer recién desde este momento y que fue también maravilloso para ellas encontrarse con sus compañeras de militancia hace 30 años a hablar sobre anécdotas específicas para generar un sentido común sobre eso y que más o menos eso es lo que se plasma finalmente en la tesis. Y dio realmente gustazo. A Mari también, importante que en ese último grupo de discusión pusimos también para que se pueda validar el análisis según las categorías que habíamos dicho de Naila Kabir y también de algunas categorías que surgieron a partir del análisis de las entrevistas. Entonces, así como hablando más científicamente, el marco teórico de la investigación se fue desarrollando con el transcurso de la propia investigación. O sea, en ese primer momento teníamos una estructura básica en base a algunos conceptos que fuimos trabajando, digamos. Al llegar a este momento ya teníamos las dimensiones definidas y nosotros podíamos presentarles esas dimensiones a ellas. Entonces los resultados que salieron de la investigación ya salieron en base a esas 5 dimensiones que dijo Dani antes. Y además de eso nosotros agregamos una sexta dimensión que era un objetivo particular nuestro específico, que tenía que ver con cuáles fueron los aportes que tuvo la Federación de Estudiantes en la vida de las mujeres y por otro lado, en contrapartida, cuáles fueron los aportes que tuvieron estas mujeres para la vida de la organización, que fue una vida muy corta pero muy intensa en ese momento y que estaba asignada además por el valor de la democracia como un valor central. Y ahí a mí me es muy relevante decir eso porque cuando decimos que ellas vivieron como un proceso de conciencia posterior, hay que tener súper presente que estamos hablando de los años 80. O sea, en los años 80 se empezaba a pensar en la posibilidad de la caída de la dictadura, el valor de la democracia era el valor aglutinante más importante, o sea, nadie estaba hablando de feminismo. Las mujeres tenían que dejar por el costado cualquier percepción que tengan sobre la actitud de sus compañeros porque lo más importante era la unidad en ese momento. Y es lo que nos sucede hasta hoy en día muchas veces, ¿verdad? O sea, ojalá no tengamos que pasar 30, ya voy a ponerme más política, ¿verdad? Ojalá no tengamos que pasar 30 años también nosotras para cuestionarnos esas cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces también nos parecía muy importante hacer algo hoy que no pudimos hacer el martes de nuestra presentación de tesis, que es contarles un poco de la historia de la FEUP. Porque aparte de, bueno, del análisis de género que le vamos a contar, claro que le vamos a contar nuestros resultados de la investigación, también recabamos muchísima información sobre cómo surgió esta federación, por qué fue importante, quiénes estaban ahí, qué disrupturas representó, y un montón de otras cosas que en ese momento, como no respondía al objetivo general de nuestra investigación o de nuestra tesis, no pudimos hablar de eso, pero que sí nos parece muy importante compartir con ustedes qué es lo que fue la FEUP. Entonces, bueno, es la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. Surge en el 87 de una manera alucinante, con una primera secretaria general mujer, Lilian Soto fue, sépanlo. Surge en una movilización en la que se aglutinaron 5.000 personas en el año 87, en una federación con una clara línea antidictatorial, pro democracia en ese momento, en el seminario, el ex seminario metropolitano. Se juntaron 5.000 estudiantes el mismo día que hubo una represión gigante a la gente de química, de la Facultad de Química de la UNA, donde la policía entró adentro de la universidad a pegarles y todo. Bueno, al mismo tiempo se estaba gestando esto, así, 5.000 estudiantes que estaban formando su propia federación para luchar contra la dictadura desde la universidad. También es importante ahí decir que esta federación ya es el resultado de un proceso que estaba gestando el movimiento independiente. Así como había dicho Cami originalmente, o no sé si originalmente, pero hubo un movimiento independiente muy fuerte en los 60, 70 en la universidad, que luego son durísimamente reprimidos y básicamente se desarticula todo el movimiento a finales de los 70. En los 80 empieza a nuevamente organizarse y en el 85 crean la Coordinadora de Movimientos Independientes, donde se aglutinaban todos los movimientos independientes de todas las facultades de Asunción en ese momento, y deciden, bueno, vamos a ocupar los centros de estudiantes, vamos a hacer trabajo de base, vamos a realmente ocupar esos espacios legítimos
de representaciones estudiantiles y lo reconsiguen. O sea, para el año 87 había como 9 centros estudiantes entre la UNA y la UCA que eran del movimiento independiente, cuando 2 años atrás eran todos del Partido Colorado. Hay como un cambio de táctica en el movimiento estudiantil desde los años 60 hasta los años 80. O sea, en los años 60-70 estamos hablando de aquel primer movimiento independiente que incluso en algunos relatos es ligado a la guerrilla. Después de la represión del 76, de las ligas agrarias, o sea, fue un momento de repliegue absoluto para toda la militancia en todos los ámbitos. Entonces el Partido Colorado avanza dentro de la universidad y es entonces cuando tienen que plantearse un cambio de táctica, también entender que muchos acá saben, también porque son militantes universitarios, que los procesos de la universidad duran poco tiempo por lo general porque el recambio es constante, ¿verdad? Entonces estamos hablando, parece poco, pero es bastante, son 20 años desde el 60 hasta los 80. Y hay como un giro en eso y hay también una potenciación, digamos, del Partido Colorado en la universidad porque empiezan a entender ese espacio como un espacio de cooptación importante y empiezan a meter a todos los funcionarios, policías, maestras principalmente, porque es como la masa más grande a lo que tenían acceso y controlaban a la universidad para poder controlar los centros estudiantes y que no vuelva a suceder lo que sucedió durante los 70s. O sea, era muy importante para el Partido Colorado mantener bajo control la universidad. Y entonces en este contexto empiezan a organizarse. Para el 87 tenían 9 centros estudiantes, el movimiento independiente, entonces deciden crear una nueva federación. Ahí también es importante decir que el antecedente inmediato de la FEUP es la FUP, la Federación de Universitarios del Paraguay, que básicamente funcionaba como un brazo del Partido Colorado. O sea, era imposible para cualquier persona del movimiento independiente poder estar dentro de ese lugar y tener alguna posibilidad de incidencia. Entonces, durante el 87, 88 y 89 conviven la FEUP y la FUP. La FEUP albergando a todos los centros de estudiantes progresistas y la FUP albergando a los remanentes centros de estudiantes colorados que eran minoría en ese momento. Cae la dictadura y cae la FUP. Y la FEUP queda como el único espacio federado legítimo, entra dentro del organigrama de la UNA, toman la oficina de la FUP que estaba en el campus de la UNA y empiezan a hacer la federación legítima también. Y fue así muy maravilloso. Bueno, entonces eso más o menos fue la FEUP. Y es un proceso muy importante, como decía Cami, cuando hacemos esta historización hay como ciertos hitos muy importantes del movimiento estudiantil, como en los 70s, y también encontrábamos este momento como si hubo un clímax de organización estudiantil. Entonces, como Lina Barreiro había hecho el maravilloso trabajo de hacer un análisis previo del momento previo, decimos nosotras, bueno, vamos a continuar esta historización o vamos a intentar continuar analizando las relaciones de género dentro del movimiento estudiantil a partir de este segundo hito, de este segundo momento muy importante. Y bueno, ¿cómo analizar las relaciones de género ahí? ¿Verdad? Eran como, ya está como todo el marco contextual puesto, iba a empezar a ponerme redundante. ¿Cómo seguimos? Bueno, creo que lo siguiente es hablar un poco de cuando nos planteamos el problema. Cuando nos planteamos el problema de investigación, vimos lo que muchas acá sabemos, ¿verdad? Que las desigualdades de género nos constriñen de todas las formas posibles y que el ejercicio del liderazgo para las mujeres está doblemente obstaculizado por nuestro género. Entonces ahí pensábamos cómo hacemos ver esta cuestión, pasamos a toda la parte metodológica y creo que podemos empezar a hablar de los resultados, ¿verdad? Por fin, tuvimos 6 entrevistas nosotras dentro de este esquema que decía Ali, lo de la entrevista semiestructurada, la abierta, el grupo de discusión, este doble proceso de validación por el que hablamos y que era sumamente participativo. Una vez terminado esto, nosotros nos sentamos a hacer un análisis en base a 2 tipos de categorías, digamos. Las primeras categorías que salían del marco teórico, también hablamos antes, y las segundas que eran, le llamamos códigos a esto en sociología, códigos que vienen de las propias entrevistas. O sea, de repente nosotros podíamos catalogar algunas frases, algunos segmentos, algunos fenómenos
como parte de las dimensiones que nos proponía esta autora Naila Kabir, pero había otras cosas que estaban por fuera de eso. Entonces ahí es que hicimos una matriz propia, digamos, para la investigación y nos quedamos con estas 6 dimensiones, la última que agregamos nosotras, y bueno, en la primera dimensión, vamos a ver los resultados. En la primera dimensión, nosotras nos pusimos a mirar cuáles son las reglas que implícita o explícitamente constriñen o posibilitan las desigualdades de género. Entonces ahí miramos quiénes hacían qué cosas se hacían, en beneficio de quién se hacían esas cosas. Y vimos algunos puntos interesantes. En primer lugar, me quiero referir largo a la cuestión sexoafectiva, porque fue un tema de discusión que pensamos que iba a ser muy difícil de abordar, pero nos equivocamos alegremente. Había mucha información respecto a las relaciones sexoafectivas y más allá de la anécdota nomás de quién se metía con quién, era poder hacer el ejercicio de pensar qué significaban esas cosas y los juzgamientos que habían alrededor de eso. Lo que sí es que en esta... Perdón, para agregar más, y sobre todo lo que nosotros buscamos ver es cuál era la relación entre, dije que es redundante todo, entre las relaciones sexoafectivas que había en el espacio y las relaciones de poder que se daban en el espacio. Eso es lo que realmente queríamos saber. Porque en esta primera dimensión, cuando hablamos de las reglas, estamos hablando de las normas, de los valores, de las costumbres, o sea, es todo, viene desde lo que está legalmente constituido en el estatuto hasta lo que se juzga todos los días cuando se hace esto, se hace lo otro, ¿verdad? Ahí veíamos, por ejemplo, que las mujeres que decidían mantener más libertad en sus relaciones sexuales, en sus relaciones sexoafectivas, eran juzgadas tanto por hombres como mujeres en aquel entonces. O sea, era como toda una estructura de juzgamiento respecto a esa libertad sexual, aunque las propias participantes decían que ellas no percibían que eso les limite en su participación, digamos que en su capacidad de decisión dentro del espacio. Pero cuando preguntábamos sobre las mujeres que no hacían eso, ellas hacían la diferencia entre las santas y las bandas, ¿verdad? Las bandas y las santas, ¿verdad? Y con las bandas todo mal. Y con las santas todo mal también. Porque si no formabas parte de la oferta sexual de ese momento, entonces eso era también un motivo de descalificación o menosprecio. Seguro que era fea. Sí. Imagínate qué malo ser fea si sos mujer en los 80s. Claro. Y en otro sentido, estamos hablando de una federación donde estaban mujeres que eran presidentas o que eran representantes de sus gremios. O sea, imagínense ustedes en los 80 lo que era. Si ahora es difícil lo que era en ese momento llegar a un puesto de liderazgo como ese. Entonces, ellos hablaban, y acá es parte de las normas porque son también las costumbres y los valores que se manejan, muy simpática y humorísticamente les llamaban a sus compañeras de sargentas o de comandantas, que claramente es algo que nunca se decían entre ellos, porque el liderazgo masculino es algo legítimo a priori, ¿verdad? Sin embargo, ellas sí, dar cualquier tipo de conducción era una orden y eran comandantas y sargentas y decían, si una marcha otra vez o descalificada, ¿verdad? Aún así, a pesar de todo eso, ellas decían que según la percepción de nuestras entrevistadas, de las mujeres que entrevistamos, esas relaciones sexoafectivas que algunas sí decidían mantener no eran digamos, ¿cómo se puede decir?, fundantes para la capacidad que ellas tuvieran de acceder a información o a decisiones dentro del espacio. Acá también, ya que estamos hablando de las relaciones sexoafectivas, hay como dos cosas que me fueron muy importantes también que rescatamos de la investigación. Lo primero es que varias de ellas tomaron como estrategia dejar de mantener relaciones sexoafectivas con hombres que estaban en la dirigencia porque se referían a que por eso nomás ella estaba ahí, ¿verdad? O sea, fulana es presidenta del centro y porque su novio lo es el presidente del centro de tal cosa, o ella hace eso solamente porque coge con mengano, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, una de las estrategias que tomaron algunas de las participantes fue dejar de vincularse con personas que formen parte del espacio para mantener su liderazgo legítimo. Y por otro lado también, esto otro que estaba de las relaciones sexoafectivas, que ellas no percibían que realmente afecte la situación de poder de las mujeres. O sea que por lo menos no percibieron en los 5 años de vigencia que tuvo la FEUP que por ser la novia de Mengano o de fulano realmente tengas más poder en la estructura, ¿verdad? Era solamente una forma de descalificar los liderazgos femeninos.
para lo que sí servían las relaciones sexoafectivas para otros hombres, en particular ellas hablaban de hombres vinculados a movimientos estudiantiles del Partido Colorado, era para limitarlas a ellas en su participación. O sea, ellas eran mujeres sumamente fuertes, sumamente reconocidas, entonces era una forma de cooptación, o una forma de sacarles información, o una forma de hacerse pareja, estoy hablando de hombres afuera de la Federación de Estudiantes, hombres de movimientos colorados, como una forma de acercarse a ellas para poder limitar su capacidad de liderazgo dentro de la PEU. Ahí sería interesante pensar en una línea de investigación de ¿será que a los hombres les pasa lo mismo, verdad? O sea, ¿será que los hombres son limitados en su capacidad de liderazgo por mujeres opositoras a sus convicciones, verdad? Y la segunda dimensión que estudiamos era las actividades desarrolladas. ¿Quién hacía qué cosas? ¿Quién se beneficiaba de esas actividades? Y quiénes podían establecer reclamos. Lo primero sobre las beneficiarias. Durante todo el tiempo que vivió la FEUP, no hubo ninguna actividad cuyas beneficiarias directas sean las mujeres. No estaban identificadas las necesidades de las mujeres como algo particular. O sea, no había ningún pensamiento respecto a las estudiantes madres o estudiantes embarazadas o qué sé yo, cualquier cosa que tenga que ver con la situación de las mujeres o necesidades de las mujeres, con excepción de un relato que encontramos maravilloso en Contables UCA. Había todos los años un San Juan muy importante. Y todo el mundo, toda la gente de la UCA y también de otras facultades, de otras universidades participaba de ese San Juan en el campus de la UCA. Y la única acción cuyas beneficiarias específicas fueron las mujeres fue la suspensión de la pelota tatá en el San Juan de Contables UCA, porque las chicas tenían media nylon y se incendiaban. Entonces en todas las dos entrevistas individuales y la entrevista grupal, la única actividad con beneficiarias mujeres específicamente fue suspender la pelota tatá porque se incendian las medias de nylon. Impacto. Y respecto a quién desarrollaba qué tipos de actividades, por supuesto que la toma de decisiones, los análisis coyunturales, la elaboración de discursos eran territorios marcadamente masculinos, pero también hubieron mujeres que tuvieron la posibilidad de insertarse en estos espacios de conducción, que vamos a hablar después entre las disrupciones. Pero eso, la toma de decisiones, los discursos, todo el pensamiento político, el éter, tenía mucho que ver con lo masculino. Y el territorio femenino era el territorio de la gestión, de la administración, de que venga el panchero al evento, de dónde se compra tal tipo de papel que necesitamos para el mimeógrafo, cómo se hace tal o cual otra cosa. O sea, todo ese tipo de tareas eran tareas de mujeres. Pero por otro lado también hubo tareas que eran disruptivas respecto a los roles tradicionales de género, como decíamos, la ocupación de estos cargos de dirigencia por primera vez en la historia. También eso es muy importante decir, que fue la primera vez en la historia que mujeres accedieron que una camada de mujeres accedió a la presidencia de centros de estudiantes. Ocurrió por primera vez en el 87, con una presidenta en medicina, otra en ingeniería, otra en arquitectura. En las tres facultades por primera vez una mujer accedía al cargo de presidenta de centros de estudiantes. Y también en filosofía UCA y en química UNA accedían mujeres luego de casi 20 años de que otra mujer haya estado en el cargo. Entonces todas ellas, como digamos, había una generación de dirigentes estudiantiles mujeres. Eso sí era la primera vez que estaba ocurriendo dentro del movimiento estudiantil. La tercera dimensión que nos propusimos analizar tiene que ver con la distribución de los recursos. Nagla Javier, que es la autora que nosotras seguimos en este análisis, habla de recursos tangibles y recursos intangibles, o sea, los que son concretos y los que son simbólicos. Pero nosotros lo que vimos en la realidad de la FEUP es que el recurso más importante, el primordial, el que hacía que las actividades puedan realizarse, era el de la legitimidad. O sea, es un recurso simbólico, un recurso súper intangible y que era muy difícil para las mujeres. O sea, para que las mujeres puedan acceder a este espacio federado, ellas tenían realmente que demostrar que ellas eran valiosas. A diferencia de sus compañeros, ¿verdad? O sea, sus compañeros tenían mucha más práctica discursiva, no era necesario que todo el tiempo estén demostrando que podían, no eran juzgados en sus actitudes, que ellas sí comentaban que eran juzgadas en sus formas de comer, por ejemplo, en sus formas de hacer las cosas, en sus formas de hablar.
Sin embargo, ellas no tenían esa capacidad, no sé si quería contar esa historia, no tenían esa capacidad de poder juzgar las actitudes de sus compañeros. Entonces, para poder mantenerse en el espacio, una vez que ya ganaron ese espacio, porque tenían que ganar elecciones sí o sí, venían de sus gremios, una vez que ellas ganaron ese espacio para mantenerse, solían utilizar dos herramientas. Por un lado, la permanencia constante en el espacio. A diferencia de sus compañeros, ellas tenían que estar todo el tiempo en la facultad, o sea, tenían que ser visibles, la gente tenía que poder acudir a ellas. Porque como los discursos, como los espacios públicos, ellas no estaban, entonces ahí tenían que estar. Y no solamente tenían que estar todo el tiempo, sino que su segunda herramienta, la segunda estrategia era asumir la mayor cantidad posible de tareas. O sea, sus compañeros podían llegar al torneo, al San Juan, a lo que sea, a la reunión también con todo hecho. Sin embargo, ellas tenían que encargarse de que todo eso esté hecho, ¿verdad? O sea, asumían muchas más tareas que sus compañeros en lo cotidiano. Eso es. Perdón, nos perdimos. Bueno, continúo. Otra dimensión que nosotros analizamos fue el análisis de quienes eran incluidos o excluidos del grupo. Y ahí veíamos que en todas las organizaciones hay como perfiles que son afines, digamos. Y la organización en un proceso que no es siempre explícito, sino que generalmente es implícito, selecciona o intenciona que se acerque a un tipo de personas y excluye a otro tipo de personas. Eso es de lo más normal así, en la teoría de la organización, digamos, ¿verdad? Entonces, allí nos empezamos a fijar cuál es el perfil de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. Vimos que eran casi todos, hombres y mujeres, eran trabajadores de clase media asuncena, venían de colegios subvencionados o de colegios privados, siempre de la capital, o eran de Asunción, y que venían de familias que eran cercanas a la oposición al régimen estronista. En el caso de las mujeres en particular, ellas sí que todas provenían de familias que eran activaban políticamente, o sea, digamos, durante su infancia, su adolescencia, su juventud, ellas escuchaban conversaciones políticas en sus casas, no era nada ajeno para ellas, digamos, pero sí las figuras políticas de su familia eran sus padres, sus abuelos, sus tíos. Mientras que sus mamás, sus abuelas, sus tías no activaban públicamente en política. Y eso es sumamente interesante porque además de lo que decía Ali, que eran las primeras en acceder a cargos de conducción, digamos, en sus movimientos, ellas eran las primeras mujeres también, ellas mismas lo reconocían, que hacían política públicamente, a diferencia de sus madres que solamente se encargaban, tal vez en el espacio privado, de participar de alguna reunión. ¿Qué más iba a decir? Lo otro es que este dato nos parece sumamente interesante seguir investigando, aunque encontramos que Line Barreiro también con Clide Soto hizo alguna investigación al respecto. Las mujeres que nosotros entrevistamos en ningún caso habían sufrido violencia durante su infancia o su adolescencia. No, creo que es temprano para nosotros, no tenemos datos suficientes para poder establecer alguna relación en torno a eso, pero es interesante como un fenómeno a pensar cuál podría ser la implicancia de la relación de no violencia durante la infancia y la adolescencia con el ejercicio del liderazgo posteriormente. No me acuerdo realmente de cuál era la cuarta dimensión, pero me acuerdo de la sexta. Ahora voy a terminar. Lo otro es que todas las que entrevistamos estaban vinculadas, también este es otro tema de investigación, si alguien no tiene tema de investigación para su tesis, estaban vinculadas a comunidades en el exilio en Paraguay, en Argentina, perdón. Sus tíos, sus abuelos fueron exiliados o política o económicamente, y algunas de ellas incluso habían vivido allá. Y para nosotras fue sumamente llamativo el hecho de que todas lo habían hecho en Argentina, donde el desarrollo de la cultura política es muy diferente al desarrollo de la cultura política en Paraguay. Entonces ellas venían de haber, en algunos casos por ejemplo, de haber hecho un semestre en la universidad de la Argentina, donde decían que era como demasiado, fue demasiado impactante para ellas la forma en la que se tomaba la universidad allá, estableciendo, estamos hablando de nada, 70, 80, ¿verdad? O sea, estableciendo la posición política de los universitarios en las paredes, en las reuniones, en todos lados,
Entonces eso como que generó una ruptura dentro de la forma en la que ellas entendían de hacer política. Ahora, en realidad, yo sería injusta si digo que yo me acuerdo. En realidad, Ale se acordó de que la cuarta dimensión que analizamos fue la distribución del poder. Y ahí cómo está organizada la FEUP de una manera muy horizontal, digamos. Había un consejo donde participaban representantes estudiantiles de todas las facultades que hacían parte de la FEUP. También una secretaría general, varias secretarías de asuntos específicos con equipos de trabajo por facultad. O sea, la organización formal era bastante horizontal y participativa. En los espacios formales y asamblearios las mujeres tenían muchísima cabida y de hecho su participación era completamente legítima porque eran presidentas de centros estudiantes y representantes electas para estar en ese espacio. Sin embargo, en paralelo a toda esta estructura formal también funcionaba una estructura informal que se conformaba por afinidades políticas, ¿sí? O sea, en el espacio de la FEUP estaba caracterizado, como decía Cami, por la oposición al régimen estronista. Sin embargo, adentro había gente independiente, gente que estaba asociada al Partido Federalista o al Partido Liberal o incluso a la disidencia dentro del Partido Colorado. Entonces se establecía una red de espacios informales de toma de decisión por afinidades políticas y donde ahí sí fueron así unánimes las participantes en decir que ellas no tenían cabida. O sea, si bien en las asambleas y en los espacios formales ellas tenían voz y formaban parte de las decisiones, en estos lugares donde se definía cuáles iban a ser las mociones, qué había que apoyar, cómo se iba a hacer, cuál iba a ser la estrategia, esos eran espacios conducidos plenamente por hombres. Porque eso es algo que veíamos mucho en, digamos, las teorías que hay sobre el liderazgo respecto al ejercicio del liderazgo femenino. A nosotros muchas veces nos toca el lugar de administrar el poder que otros construyeron, ¿verdad? O sea, y eso pasaba mucho con ellas. Está tu cupo ahí listo, cierto, vos podés votar en una asamblea, pero eso no significa que vos puedas decidir cómo se va a llevar adelante esa asamblea o si esa es la mejor forma de tener un espacio federado. Y a ellas les pasaba mucho eso, que sentían que el espacio tenían que ganárselo por la fuerza, ¿verdad? O sea, sus compañeros tenían otros recursos que tenían que ver con sus propios partidos, con sus propias organizaciones, aparte de la federación, mientras que ellas tenían que ganarse ese espacio en el gremio, en la tarea cotidiana, sin esa cantidad de recursos que después encima les eran juzgados. Y ellas atribuían a que ellos tenían el pleno de este poder de los espacios informales donde realmente ocurría la política y que también, así como dato curioso, eran Chopería Roma. Que bueno, había como dos cosas. Por un lado, no era rubio. No era rubio todavía. La siguiente generación ya fue rubio. Por un lado, ellos tenían mayor práctica discursiva. O sea, la mayoría de sus compañeros venían de experiencias organizativas previas donde ya tenían como más cancha, digamos, en la cuestión discursiva y más formación teórica también. Y por otro lado, que ellos formaban parte de otros movimientos o partidos donde se planeaba ya la estrategia que el movimiento estudiantil tenía que seguir. Y que en eso también ellas fueron muy unánimes, que ellos formaban parte de ese tipo de, como ellas las llamaron, cocinadas, y ellas no, ¿verdad? Entonces los varones sí formaban parte de otras asociaciones donde se pensaba, se establecía estrategia, discutían en pequeños grupos que eran sumamente informales, nadie sabía dónde se reunían, cuándo, por qué, cómo, pero se definía cuál iba a ser la moción, cómo iba a ser, y en el espacio asambleario estaban ahí como que tenían que votar o no votar, y qué es lo que vas a hacer, y así se encontraban en esa situación. Y eso era tipo, Ali, mira, vos por esto es lo que tenés que votar. Y ya estaba, o sea, sin demasiada explicación dentro del cotidiano, porque ellos ya tenían todo eso prediseñado. Sí. Y hay un punto central en ese sentido, es que el espacio informal era, oh sorpresa, a la noche. ¿Y qué pasa con las chicas buenas a la noche? Tienen que estar en su casa, ¿verdad? Entonces muchas de ellas tenían horario que cumplir, permiso, novio, mamá, papá, todo el mundo, y no podían salir. O sea, esa fue una enorme disrupción que ellas tuvieron que hacer con sus propios entornos familiares, como para poder participar también de esas decisiones informales, porque nadie les iba a esperar a ellas hasta la mañana siguiente en la facultad, sino que la reunión era en Chopería Roma a la noche y si uno te podía ir, qué lástima. Y sí, entonces ellas decían que era
inseparable estar en la conducción de los espacios y poder participar de las farras. O sea, eran cosas que iban completamente de la mano. No podías sostener tu liderazgo legítimo si no farreabas con los perros. Y ahí también otro dato así, que una de mis citas favoritas de la tesis es: yo tenía auto, pero ellos decidían a dónde nos íbamos. Que los espacios de farra, digamos, eran territorios donde las normas las marcaban los hombres y donde ellas eran como invitadas a los espacios, que también ya cambió para el momento que nosotros estuvimos en el movimiento estudiantil. Y la sexta dimensión, porque yo me había olvidado de esta antes, es la de los efectos generados por la FEUP en la vida de las mujeres. Ellas hablaron que todas las reflexiones políticas, la formación teórica y práctica que tuvieron durante la FEUP fueron y siguen siendo la base de sus reflexiones políticas hasta la actualidad. O sea, todas ellas y los compromisos sociales y políticos que hicieron en ese momento la asignaron profundamente, que hasta este momento siguen reflexionando a partir de esos lugares, si bien son críticas a ciertas posturas que tenían en ese momento, donde, bueno, era todo otro contexto histórico, ¿verdad? Pero sí, esa formación teórica y práctica política que tuvieron sigue siendo el factor de mayor peso en sus reflexiones políticas. Por otro lado, también nos contaron que gran parte de sus vínculos afectivos más cercanos se formaron en la FEUP, es decir, las personas con las que se casaron, con las que hicieron familia, sus amigas, la gente que se va a los asados los domingos. Casi todas esas personas tienen algún vínculo con ese espacio, con el espacio de la FEUP, donde pudieron construir un montón de hermandad y de vínculos de muchísima solidaridad. Incluso ellas sostienen que son como vínculos familiares casi hoy los vínculos de esa militancia de hace 30 años. También un montón de habilidades que adquirieron respecto a la negociación, a generar discursos, a hacer análisis políticos, análisis de coyuntura, al pensamiento crítico. O sea, aprendieron muchísimas herramientas que les fueron súper útiles a lo largo de sus trayectorias profesionales y políticas en ese espacio, en las discusiones que tenían dentro de la federación. Por otro lado, para algunas de ellas también significó un punto de inflexión en sus carreras políticas. A partir de ser dirigentes estudiantiles, decidieron seguir haciendo política el resto de sus vidas. Y si bien hay más hombres que mujeres que fueron parte de la FEUP, que hoy ocupan importantes cargos en el Estado, son muchas mujeres, y ahí sería maravilloso poder listar, supongo, que fueron parte de la FEUP, que ocupan cargos electivos y directivos dentro de la estructura de gobierno. O sea, gran parte de los liderazgos o de las personas que formaban parte de la conducción siguen hoy ocupando el espacio público y desde cargos sumamente importantes, o las que no, desde construcciones políticas muy importantes también. Y por último, también está vinculado a la FEUP la conformación de movimientos políticos. Durante la vigencia de la FEUP todavía gestan un movimiento político llamado el Movimiento Democrático Popular, que gran parte de la dirigencia de la FEUP estaba adentro, y luego también se puede asociar a los liderazgos de la FEUP, a las relaciones establecidas en ese momento, la creación de Asunción para Todos en 1991, donde, bueno, todas las personas que estaban en cargos electivos o que se postularon, casi todos eran de la FEUP. Y también incluso puede rastrearse esas relaciones hasta la creación del movimiento feminista Cuñá Pirondá, donde también varias de las personas que están en la dirigencia o que estuvieron en la dirigencia estuvieron vinculadas a la FEUP. Sí, antes de terminar, a mí me gustaría recapitular un poco algunos de los hallazgos de la investigación, así como puntos centrales, digamos. En primer lugar, esta cuestión de que para ellas la política informal era mucho más difícil que la política formal. Y ahí capaz dejarnos la pregunta de si eso sigue siendo así hasta hoy, ¿verdad? Y capaz dejarnos la respuesta que también, ¿verdad? Pero bueno, para ellas los espacios asamblearios eran espacios mucho más cómodos que los espacios así de tú a tú con sus compañeros, donde se sentían sumamente menospreciadas, digamos. En segundo lugar, esta cuestión de que ellas fueron las primeras en sus familias, todas fueron las primeras en sus familias en la actividad política, fueron las primeras en sus movimientos,
en ser electas o en tomar la conducción abiertamente. Y muchas de ellas eran las primeras mujeres universitarias también de sus familias. Entonces estamos hablando de una generación de mujeres que estaban re locas, ¿verdad? O sea, nosotras decimos que son disruptivas, ¿verdad? Pero fuera de decir que son absolutamente disruptivas, rompieron un montón de reglas que les tenían establecidas. Y para nosotros eso es sumamente importante como un antecedente. O sea, así como Line hasta el 86 escribió que había, o sea, casi que no había mujeres en el movimiento independiente, nosotros hoy podemos decir que del 87 hasta el 91 estas mujeres sentaron las bases para que muchas de nosotras hoy podamos militar y ejercer nuestros liderazgos abiertos y más tranquilamente, por lo menos, por tener un antecedente, como de este montón de locas que decían que no tenían ganas de quedarse en su casa, ¿verdad? Entonces para nosotros fue muy importante poder ver eso, poder ver que no fueron decisiones personales, sino que ellas vivieron una experiencia colectiva donde pudieron vivir sus convicciones en el cotidiano. Entonces de esa manera ellas lograron oponerse a esa idea de que solas podían hacer las cosas. O sea, superaron el individualismo entendiendo que era la organización lo que les permitió llegar hasta ese punto. Y eso para nosotros es así como central. Ese es un hallazgo sumamente importante. Y que es un aporte para la plataforma universitaria feminista. Así lo pensamos. Por otro lado, esta cuestión de que las relaciones familiares no estaban asignadas por la violencia, me parece un punto para resaltar. Y después que respecto a las experiencias organizativas previas, es relevante decir que encontramos que muchas de ellas, lejos de lo que pensábamos nosotras, que hubieran tenido alguna experiencia durante el secundario, en realidad las experiencias que marcaron su sensibilidad social y su liderazgo fueron las experiencias de movimientos católicos, pero ligados a la teología de la liberación. Eso es algo que ellas mismas reconocen y que habla del rol que tuvo la Iglesia en ese momento para conformar esa lucha por la democracia. Y por otra parte, lo último es que ellas en ese momento no denunciaron ningún caso de las millones de invitaciones sexuales que tuvieron con sus compañeros, ninguno fue denunciado como acoso, pero sin embargo ellas hoy en día, después de 30 años, después de un montón de procesos, de acumulación de procesos en política, de acumulación de formación, hay muchas actitudes de sus compañeros que ellas hoy pueden identificar tranquilamente como acoso, como maltrato, como violencia, como menosprecio. Bueno, y para ir cerrando un poco también es importante aclarar que nosotras hicimos un análisis desde la perspectiva, desde el enfoque de género respecto a un movimiento que existió en un momento en el que ellos por lo menos no estaban discutiendo eso, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cosas pasaron completamente desapercibidas para ellas y de hecho manifestaron que en el tiempo que estuvieron en la FEUP no se sintieron discriminadas por ser mujeres, no se sintieron limitadas de ninguna forma. Claro, como decía Cami, hoy pueden ver las cosas de una manera un poco distintas, pero también ellas rescataban que dentro de todas las posibilidades de espacios colectivos en los cuales podían participar ellas en ese momento, el espacio del movimiento estudiantil era de los más igualitarios que existía. O sea, así como todo lo que estamos diciendo ahora, que era como muy desigual o mucho más que ahora, seguía siendo un espacio mucho más liberador. Ellas lo describían incluso como un espacio de libertad respecto a movimientos políticos, partidos y muchos otros espacios que encontraban sumamente restrictivos para ellas. O sea, ellas, si bien tuvieron un montón de obstáculos y contaban con chorrocientas mil veces menos privilegios sus compañeros, tuvieron la oportunidad de irromper y de practicar sus liderazgos y de construir sus vidas políticas a partir de ese espacio. O sea, todas piensan en su vivencia en la FEUP como un momento maravilloso y transformador de sus vidas y plenamente, o sea, que les marcó en el resto de sus vidas políticas.